Hola, bienvenidos. Esto es la segunda clase práctica de Seminario de Lenguajes 1, perteneciente a la carrera Analista en Sistemas de Computación del Aula Satélite Posadas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNAM. Bueno, en esta clase vamos a ir trabajando en varios temas, por eso va a estar dividida en, estimo, 3 videos, ¿sí? En donde vamos a ir justamente trabajando el contenido práctico de esta sesión. Más que nada nos vamos a centrar en lo que es lo que van a necesitar para desarrollar el trabajo práctico número 2. Vamos a ir trabajando sobre los diferentes conceptos que también ustedes ya han visto en la parte teórica, como ser el uso de variables y constantes, variables que ya lo trabajamos un poquito en el último video de la sesión anterior, trabajando un poco con sus tipos de datos y demás. Vamos a ver el trabajo con métodos, es decir, con procedimientos y o funciones. Vamos a ver la diferencia entre ellos, más que nada a modo de repaso, pero después a modo de cómo se implementan. Después vamos a trabajar un poco con control de interfaces. No es algo que específicamente necesiten para este práctico, pero ya les puede ir ayudando a organizarse de manera un poco más ordenada para que la solución que hagan vaya creciendo justamente de manera más ordenada y no sea tan traumático después cambiar cosas. Después vamos a pasar a ver qué funcionalidad nos pueden aportar los módulos dentro de la herramienta, este concepto de módulo. Y finalmente vamos a trabajar un poco con clases integradas que trae el framework que nos van a simplificar la vida en algunos aspectos. Puntualmente en este caso vamos a ver lo que es la clase de mat, la clase string y la clase datetime. Entonces con eso, bueno, vamos a ir configurando nuestra clase de hoy. Empezamos con el primero de los temas, que es, bueno, el trabajo con variables, constantes y métodos. Esto a modo muy de repaso, ¿sí? Una variable, bueno, ustedes ya saben lo que es, la definición que aplica. ¿Cómo la definimos dentro del contexto de Visual Basic? Vamos a usar la palabra reservada dim, vamos a tener el nombre de la variable, la palabra reservada as y vamos a tener el tipo de datos, ¿sí? Después vamos a tener opcionalmente, por eso está entre corchetes, la posibilidad de al momento de declarar la variable asignarle un valor. Esta declaración puede ser en casi en cualquier parte del programa, ¿sí? No hay mayores restricciones al respecto, ¿sí? Y bueno, la asignación lo mismo, y después obviamente la asignación o modificación de valores también puede ir en cualquier parte. A nivel de constantes, bueno, tenemos que para definirlas cambiar la primera palabrita, ¿sí? En vez de usar dim vamos a usar const, ¿sí? Y ahí sigue la misma estructura, digamos, con la diferencia de que, bueno, tenemos que asignar el valor inicial para que se mantenga justamente constante a lo largo de la ejecución. Para lo que son procedimientos, bueno, empezamos a ver lo que son las dos alternativas de métodos que tenemos, ¿sí? Genéricamente los vamos a denominar métodos, o voy a intentar que sea así. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos las características que tiene cada uno de ellos. Por un lado las funciones, por otro los procedimientos. ¿Qué nos aportan los procedimientos? Bueno, lo mismo que habíamos visto quizás el año pasado y que ustedes habrán continuado viendo en algoritmos 2, ¿sí? En algoritmos 1 y en algoritmos 2. Un procedimiento, una función, lo que nos da es poner una serie de instrucciones, un bloque de código que voy a reutilizar en una estructura a la que puedo llamar repetidas veces. Cuestión de no estar repitiendo ese código, ¿sí? Colabora con la mantenibilidad del producto porque al tener que hacer un cambio voy y lo hago ahí y demás propiedades que ustedes ya conocen. Ahora, dentro de Visual Basic lo que tenemos es que los procedimientos no devuelven un valor, mientras que las funciones sí van a devolver un valor y tienen por lo tanto el return con el que habíamos trabajado previamente. Ahora bien, ¿cómo definimos un procedimiento? Bueno, para empezar vamos a usar la palabra reservada sub y vamos a tener el nombre del procedimiento y entre paréntesis vamos a tener una lista de parámetros. Los parámetros se especifican ahí tal como si fueran variables, solo que no le colocamos la palabra dim adelante. Puede haber uno o varios, van a estar obviamente separados por comas, ¿sí? Y
¿Podría no haber parámetros? También podría haber procedimientos que no reciban parámetros porque hacen alguna funcionalidad muy en particular. Entonces, bueno, no los requieren. Después de eso vamos a tener el cuerpo del procedimiento, que es el código que necesitamos que se ejecute cuando se haga la llamada. Eso obviamente va a variar dependiendo de qué funcionalidad buscamos. Y después el end sub, que lo que nos marca es que ahí termina el bloque del procedimiento, ¿sí? Es una forma de delimitar bloques que tiene el lenguaje. Fíjense que no se usan ni llaves ni dos puntos como podrían ser en otros lenguajes, sino que es sub en sub, ¿sí? Con eso se marca el final del procedimiento. Similar aplica para un caso similar aplica para las funciones, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que las funciones sí devuelven un valor. Entonces, como devuelven un valor, yo tengo que especificar de qué tipo de datos va a ser ese valor. ¿Dónde hago esa especificación? Bueno, en la declaración de la función. Entonces, para declarar una función voy a tener la palabra reservada function, a partir de ahí el nombre, de nuevo, entre paréntesis tengo la opción de poner una lista de parámetros, ¿sí? Tengo después la palabra reservada as y un tipo de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función es como que va a tener este tipo de datos, que en realidad es el tipo de datos que devuelve la función. ¿Qué implica esto? Que en el cuerpo de la función, o sea, dentro del código que soluciona el problema que viene a solucionar este método, tenemos que incluir la sentencia return u otra opción que vamos a ver más adelante, ¿sí? Finalmente, para completar el límite de código de la función, tenemos la estructura en function. Con eso, bueno, se delimita, ¿sí? Tal como antes era en sub con el fórmula, con el procedimiento, perdón. Ahora con la función es function y en function, ¿está? Bueno, una cuestión sobre ámbito de variables o de constantes, ¿sí? Ustedes recordarán que el ámbito de una variable es ese espacio en donde, abrimos comillas, está viva la variable, cerramos comillas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo declaro una variable dentro de un bloque if o un bloque for o un bloque while, ¿sí? Dentro de una estructura de control de estas, la declaro ahí adentro de la variable, esa variable solo tiene vigencia, solo tiene vida, digamos, dentro de ese bloque. Bueno, eso es ámbito de bloque, que es una de las alternativas que tiene el lenguaje. Después tenemos ámbito de método, o sea, las variables que sean locales a un método en particular, sub o function, van a vivir y dejan de existir dentro, o sea, viven dentro de ese método y fuera de ese no existen más, ¿sí? Por lo tanto, si trato de hacer uso de una variable que definí como local en un método, lo quiero hacer fuera del mismo, bueno, el IDE me va a devolver un error. Lo que tiene de bueno el IDE es que esto me lo genera más o menos a medida que voy escribiendo, hace una especie de comprobación y no tengo que llegar al punto de el tiempo de compilación para saber que cometí ese error, sino que el IDE me va asistiendo en ese sentido. Ya vamos a ver cómo reacciona esto. Bueno, y después tenemos ámbito del módulo o de la clase, sí que es en general, podemos simplificarlo por ahora en el archivo en el que estamos trabajando, ¿sí? Ustedes se habrán dado cuenta con lo que hicimos la clase pasada que cuando generamos un formulario tenemos por un lado el formulario en modo diseño que tiene un archivo asociado y después tenemos el formulario a nivel código que es una clase en sí, concepto que ya han visto en la teoría. Y dentro de esa clase, bueno, se compone de un archivo y es clase tanto en class, ¿sí? Todo lo que esté contenido dentro de ese bloque es parte de la clase. Por lo tanto, si nosotros declaramos alguna variable o algún método, porque los métodos van a tener ámbito dentro de la clase o módulo donde estén definidos, bueno, vamos a poder utilizarlos dentro. Después aplica otra cuestión para saber si los podemos utilizar desde afuera. Me olvidaba, en esta parte inferior derecha de la diapositiva tienen una referencia hacia lo que es la documentación oficial de la herramienta como para que vayan y miren y chusmeen ahí las definiciones más específicas si es necesario de estos temas. Además de, obviamente, el material que se sube con la parte teórica de la asignatura, ¿sí?
Bueno, modificadores de acceso. Decía recién que si yo defino, por ejemplo, una variable o defino un método dentro de una clase, bueno, tengo que poder decir si se va a poder acceder o no desde otras clases, ¿sí? que conformen a la solución. Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer eso, para poder determinar si algún elemento de una clase es accesible desde afuera de la misma, tengo dos modificadores de acceso. ¿Sí? Una serie de modificadores de acceso en realidad. Dos son los que más vamos a utilizar quizás, que son private y public. Con el modificador private lo que voy a lograr es que solo sea accesible esta variable o este método desde dentro de la clase en la que lo estoy definiendo, clase o módulo, ¿sí? Entonces, si lo quiero acceder desde afuera, no va a ser posible y me va a dar un error. Y si fuera public, bueno, va a ser todo lo contrario. Ese método o esa variable va a poder ser accesible desde cualquier otro elemento de la solución, ¿sí? Esto va a quedar un poco más claro cuando empecemos a trabajar en el código, así que bueno, por ahora si queda medio abstracto no se preocupen. De igual manera, acá de nuevo en la parte inferior derecha de la diapositiva tienen una referencia hacia no la teoría, sino la documentación de la herramienta que complementa, digo bien ahora, la teoría de la asignatura, ¿sí? Entonces, ahora vamos a empezar con el primer demo de la clase, ¿sí? Vamos a ir a la herramienta, vamos a ir al IDE y vamos a empezar a trabajar. Yo tengo acá un proyecto recién creado que es clase 02, ¿sí? Que tiene por ahora lo básico, un solo formulario. ¿Está? Vamos a empezar a trabajar con este formulario. Primero, bueno, a modo general, lo que voy a hacer es cambiar la fuente para que ustedes lo vean un poco mejor en el video. Sí, la cambiamos a 11. Vamos a cambiarle el título, ya que estamos acá. Vamos a buscar entonces la propiedad text. Vamos a poner trabajo, esto es soporte, porque no es el trabajo práctico 2, al trabajo práctico 2. ¿Sí? Porque esto que vamos a hacer no forma parte en sí del trabajo práctico, pero es algo así como un extra para que lo puedan ir resolviendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, la idea en general va a ser resolver dos cuestiones. Primero, muy simples, ¿no? Primero, tomar una nota de un alumno y determinar si aprobó o no aprobó. Y después tomar un número y hacer, digamos, los primeros 10 múltiplos de ese número, que vendría a ser lo que conocemos normalmente en la primaria como la tabla de ese número, ¿sí? Por ejemplo, si es 5, bueno, 5 por 1, 5, 5 por 2 y así, ¿está? Entonces vamos a hacer esas dos cosas como para ir introduciendo estos conceptos de función y procedimiento, y hay algunas cuestiones más que no vimos en la sesión anterior. Entonces, vamos a agregar primero todos los controles que vamos a necesitar dentro del formulario, mientras el perro sigue ladrando de fondo. ¿Sí? No es mío, por eso no puedo ir a hacer que se calle. Y, disculpen. Y vamos a ir agregando los controles y vamos a ir renombrándolos tal como empezamos a hacer en la sesión anterior. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Bueno, voy a necesitar una label, un textbox y un botón para el primer caso. Vamos a ir acomodando esto, ¿sí? En este caso la label va a decir ingrese la nota del alumno barra, y vamos a renombrar este control. Vamos a ponerle el prefijo que ya habíamos definido, ¿sí? LBL para las label, y vamos a poner acá label nota, ¿sí? Uso la notación camel case, ustedes pueden ponerle guión bajos o lo que les sea más cómodo, ¿sí? No hay problema con eso. Recomendamos que usen esto de los prefijos porque indica más fácil qué tipo de objeto es con el que estoy trabajando, ¿sí? Puede ser un poco engorroso al inicio, pero después se van a ir acostumbrando, ¿sí? Y van a ver lo bueno que me da poder hacer eso. Bueno, después vamos a colocar acá lo que vendría a ser el textbox, en donde vamos a, bueno, empezamos renombrándolo a txt-nota y vamos a nada más, ¿sí? Porque digamos no vamos a modificar el texto. Y después, bueno, vamos a tener el botón que vamos a, en este caso, renombrarlo a btn evaluar, y vamos a usar como texto evaluar, ¿sí? Bueno,
Vamos a ampliar un poquitito el botón para que quede más prolijo. Ahora lo que voy a hacer es, esto mismo lo necesito para el segundo conjunto de elementos. ¿Puedo copiar y pegar? Puedo copiar y pegar, ¿sí? Entonces, bueno, por ahora lo copio y lo pego, ¿sí? Y vamos a empezar a modificarlo. Fíjense que, por ejemplo, copié y pegué, pero el nombre del elemento, como no se puede repetir, el IDE automáticamente me lo cambió a label 1, me lo vuelve a la forma genérica de nombrar los elementos. Sí, eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque no es que el IDE va a hacer magia y va a saber que ahí quiero guardar otra cosa, sino que tengo que ir renombrándolo. Me lo vuelve al estado genérico y después, bueno, yo me ajusto. En este segundo caso vamos a estar guardando un número, así que vamos a poner label número. Acuérdense que acá, si bien hay veces que el IDE por la configuración nos permite poner acentos, seamos sinceros, de preferencia en nombres de variables, acentos no, ¿sí? Porque en algún momento eso nos puede generar algún tipo de problema. Entonces, recomendación, si le quieren poner y el IDE lo acepta, agréguenlos, ¿sí? Sin mayores problemas. Bueno, en lo que es el texto vamos a poner ingrese un número. Acá sí usamos acentos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo que ve el usuario. Si el usuario ve un error ortográfico en nuestra aplicación, y digamos que va a confiar un poco menos en la aplicación, ¿sí? ¿No tendrá nada que ver con el rendimiento de la misma? Claro que no, pero queda feo, así que mejor seamos prolijos en ese aspecto. Vamos con el textbox, vamos a renombrarla. En este caso va a ser txt número. Mientras que tenemos un concierto de pájaros afuera también. Y vamos con el botón, que este va a ser btn calcular. Y vamos a cambiarle el texto a justamente calcular. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos estaría faltando? Bueno, ¿cómo muestro los resultados? ¿Sí? Como esto no va a salir por consola, sino que va a salir en la interfaz, tenemos que preparar la interfaz para mostrar justamente esos resultados. Bueno, vamos a mover todo esto un poco más para abajo, manteniendo la alineación para que quede más o menos bien. Y vamos a poner una label para mostrar el resultado de este primer caso, ¿sí? Vamos a dejarla por ahí. Esta label va a ser el label resultado. Y vamos a colocar como texto resultados del alumno, ¿sí? Y después lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿sí? Para lo que es el resultado del segundo caso. Entonces, en este caso label tabla, porque lo que vamos a imprimir es la tabla del número, y vamos a poner resultado 2 puntos. ¿Está? Bueno, de esta manera tenemos mínimamente configurada nuestra interfaz. No es la mejor del mundo, no es la más dinámica ni la más bonita, pero bueno, por ahora funciona. ¿Está? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuando el usuario cargue el número, le da clic acá, se tiene que mostrar acá la leyenda si aprobó o no aprobó. Después, cuando cargue el número acá, le dé calcular, va a tener que cargarse acá la tabla de resultados, ¿sí? Bueno, pasemos ahora a la vista de código. Voy a darle para ir al evento clic del botón, ¿sí? Para controlar el evento clic del botón. Justamente le hago doble clic y me paso al código, en donde automáticamente el IDE me completa con un procedimiento, ¿sí? Vean que es un sub, ¿sí? Bueno, lo que ya vimos, el nombre. En este caso tenemos dos parámetros que son el sender, que por ahora no vamos a entrar en detalles de qué es, y los argumentos del evento, que tampoco vamos a entrar mucho en detalle para ver qué es. Y la diferencia quizás que tiene este procedimiento es que hace el control de un evento, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué está controlando? Bueno, del botón evaluar el evento clic.
¿sí? Uno de los tantos eventos que tiene un botón que con el correr de las prácticas los vamos a ir identificando. Y fíjense que acá tenemos un modificador de acceso, private. ¿Qué quiere decir? Que este procedimiento es privado a esta clase. Fíjense que si yo colapso esto, ¿qué tenemos acá? Una clase formulario 1, que es el nombre de mi formulario en sí. Entonces, tengo una clase que contiene a este procedimiento. El procedimiento en este caso es privado, que quiere decir que fuera de esta clase yo no voy a poder ejecutar este procedimiento. Eso tiene sentido porque si yo no le hago clic a la interfaz, no puedo lanzar a mano el evento clic, ¿sí? De ese botón. Entonces, bueno, tiene sentido en ese aspecto. Bueno, sin extendernos con eso, ¿cómo vamos a trabajar acá? Bueno, primero que nada necesito tener la nota. Entonces, necesito una variable que sea nota. Fíjense que dim me lo cambia automáticamente la D a mayúscula. Como la nota puede venir con coma decimal, vamos a hacerlo que sea un doble, sea un valor real o float, dependiendo de cómo lo encuentren en otros lenguajes. Si bien acá también existe el tipo real, bueno, por ahora usamos doble, después vemos cómo es el tema de la precisión más en detalle, ¿sí? De cualquier manera, creo que en la presentación anterior, si no me acuerdo mal, estaba enlazada la documentación de la herramienta con respecto a los tipos de datos y ahí van a poder encontrar qué características o qué límites tiene cada tipo de datos, ¿sí? Como también para poder seleccionarlos de manera más óptima. Bueno, vamos con esto y en este caso lo que vamos a hacer es que directamente al momento de generarse la variable tome el valor de ¿qué cosa? Mi, que es el formulario. Dentro del formulario, ¿qué objeto quiero traerme? Quiero traerme lo que tiene el textbox de nota, y de ese control del textbox de nota, ¿qué quiero obtener? Quiero obtener la propiedad text, que es lo que ingresa el usuario, ¿sí? De esta manera accedo al contenido de lo que cargó el usuario en ese textbox. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Si bien el IDE, el lenguaje, muchas veces hace un autocasteo, una autoconversión para que equipare y que quede todo prolijo con los tipos de datos, hay veces que esto puede no funcionar del todo bien. Entonces, ¿qué conviene? Bueno, que cuando yo traigo datos, más allá de que los tendría que validar para una estrategia de programación más defensiva, si se quiere, por ahora vamos a tomar como que el usuario es buenito, porque nosotros somos los usuarios, y vamos a cargar todo como si se cargara más o menos lo que se va a usar, ¿sí? Pero por precaución vamos a usar una de las funciones de conversión que tiene el lenguaje, que es cdbl, que es la que nos permite, si dejo el cursor ahí, convertir una expresión en el tipo de datos doble. ¿Qué va a hacer esto? Va a tomar lo que yo le paso como parámetro y lo va a tratar de convertir o parsear a un doble, y eso obviamente, bueno, va a quedar almacenado en la variable nota. Ahora sí, tengo la nota guardada. ¿Qué debería hacer? Bueno, debería procesar esa nota y devolver si el alumno aprobó o no. Vamos a hacer eso a través de una función, ¿sí? Entonces voy a hacer function evaluar. Vamos a recibir como parámetro el valor de la nota, que va a ser un doble. Vean que así es como declaro un parámetro, ¿sí? Tal como si fuera una variable, pero sin el dim. O sea, tengo que especificar el nombre del parámetro y el tipo de datos. Esta función va a devolver un valor, ¿sí? De tipo boolean. En este caso vamos a devolver verdadero o falso en función de si el alumno aprueba o no, y eso después a nivel de interfaz vamos a procesarlo. Bueno, y ahora fíjense que ahí al darle enter dejó de marcarme en rojo todo esto y autocompletó la parte que faltaba para el end function. Ahora lo que necesito es armar ahí lo que vendría a ser el proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, podemos hacer algo como esto. Tener una variable de resultado que sea un boolean que inicie en falso y que solo si el valor de la nota es mayor o igual a 6, entonces resultado tome el valor true, ¿sí? Si no, no cambia nada. Y después hago un return
de resultado, ¿sí? ¿Qué hice acá? Medio rápido, pero es rápido porque ustedes asumo que esto, ya más allá de la sintaxis, el cómo resolver esto deberán tener otra forma que va a ser más eficiente que la mía, pero se entiende. Entonces, genero una variable resultado como para tener algo para devolver, ¿sí? Y vengo y hago un if. Fíjense la estructura del if en este lenguaje. Tenemos la palabra reservada if, a continuación la condición en sí, ahí no cambia mucho con otros lenguajes. Tenemos la palabra reservada then para marcar hasta dónde llega el encabezado del if. Y ahí vendrá, bueno, la parte verdadera, ¿sí? Tiene un marcaje de finalización del if con la instrucción o la sentencia end if, ¿sí? Entonces todo lo que esté entre if y end if es lo que corresponde a esta estructura de control. Obviamente acá podríamos tener un else, que ahora lo vamos a ver en otro ejemplo, ¿sí? Pero todo queda dentro de if and if, ¿sí? Bueno, y después tenemos la palabra reservada return, que es bueno, para devolver el valor, y devolvemos resultado, que bueno, justamente es un boolean, ¿sí? Tal como lo que definimos en la función. Venimos ahora a nuestro procedimiento donde estábamos controlando lo que pasa cuando se hace clic al botón. Vamos a ver una cuestión, ¿sí? Rápidamente voy a tratar de ver mensaje box, ¿sí? Para sacar un mensaje a pantalla, resultado. ¿Sí? Fíjense que ni siquiera me la recomienda como nombre de variable. No, resultado. ¿Sí? ¿Yo qué puse? Puse resultado, que en sí es el nombre de la variable que está definida dentro de la función. ¿Qué habíamos dicho? Que las variables que se definen dentro de una función tienen ámbito a esa función. O sea, el scope está limitado a esa función. Si vengo y me posiciono sobre la línea roja, al mejor estilo Word, con un error ortográfico, me dice resultado no está declarado, ¿sí? Puede que sea inaccesible debido a su nivel de protección o nivel de acceso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Me está indicando, che, esta variable no existe, o no la veo, no la puedo traer, no puedo traer al valor de la variable. Una de dos, o declárala o modifica el acceso a la misma, ¿sí? En resumidas cuentas es lo que me está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Variable local a esta función no la puedo usar en este otro procedimiento, ¿sí? Ahí vemos lo de ámbito de variables. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tengo que llamar a la función. Para llamar a la función, es el nombre de la función. Me va a devolver un boolean. Y en función de ese boolean tengo que definir si es aprobado o desaprobado. True va a ser aprobado, falso va a ser desaprobado. Entonces puedo hacer algo como esto. La llamo directamente en una condición del if, y si me devuelve verdadero, lo que voy a hacer es que el formulario en la label de resultado, en su propiedad text, coloque aprobado, ¿sí? Y si no pasa esto, para eso existe el else, hacemos contrario, que sea desaprobado. ¿Está? Siempre utilizando mi para acceder a todo el formulario, porque como estoy dentro de la clase formulario, mi es esta clase. La label es un objeto del formulario, por lo tanto es un control del formulario, ¿sí? Entonces lo puedo utilizar, y text es la propiedad de esa label que estoy queriendo modificar. En este caso, ¿sí? Como hago igual, directamente la modifico, ¿sí? Y digo aprobado o desaprobado. ¿Está? Fíjense que ahí usé el else queda entre el if, else and if, ¿sí? Queda ahí en el medio, no tiene digamos, cómo se definen los bloques acá. Entre el then y el else, todo lo que esté ahí es lo que se ejecuta si esto fuera verdadero. Entre el else y el end if está todo lo que pasaría si la condición es falsa, ¿sí? Esa es la manera de verlo. Entonces, teniendo esto hecho, bueno, podríamos probarlo, ¿sí? Antes de seguir. Entonces, guardo todo con el doble disquete, ¿sí? Me voy a traer hacia este lado el formulario cuando la herramienta lo genere. Bien. Bien. Ingresamos la nota del alumno. A ver, ingresemos un 7. Debería decirnos acá aprobado.
aprobado, bien, funciona, pero nos borró todo el contenido de la label y digamos que aprobado solamente no es un resultado muy claro que digamos, ¿sí? Tenemos que tener un poco más de cuidado, porque si bien estamos trabajando con una interfaz, se tiene que entender qué estamos diciendo. A ver, probemos el caso base 4, desaprobado. Probemos ahora uno con coma. Así ponemos 4.9, ¿sí? Y vamos a darle evaluar, aprobado. Changos, eso no debería pasarnos, ¿no? 4.9, por más que lo queramos redondear para arriba, no es un 6. Entonces, acá hay algo que no está del todo bien, ¿sí? A ver, probémoslo con un valor más alto. 9.9, recontra aprobado. Evalúa, aprobado. Ahora si lo cambiamos y le ponemos un 3 para ver el cambio, desaprobado. Ahora 3.9, aprobado. Hay algo que no está bien. ¿Cómo podemos saber qué es lo que está pasando? Bueno, vamos a utilizar algo que es el debug de la aplicación. Para eso voy a venir y ¿dónde intuyo que puede estar el problema o desde dónde quiero ver el problema? Desde esta línea, ¿sí? Donde capturo el valor de la nota. Si vengo a la barra más izquierda, ¿sí? Y le doy un clic, vean que agrega una especie de señal de alto con un color rojo. Bueno, eso es un punto de interrupción. Mientras que se esté ejecutando el código y venga a ejecutar esta línea, va a ir y va a frenar ahí la ejecución y me va a permitir venir al código y revisar qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, vengo de nuevo acá, 3.9, evaluar. Como hice clic, vengo al método que controla el clic de ese botón y fíjense que con esta flecha amarilla me dice en qué línea está detenida la ejecución. Si nosotros venimos sobre cada variable, vamos a ver que, por ejemplo, nota todavía tiene un valor 0 porque no se inicializó. Y si venimos acá y marcamos esta, en sí podríamos evaluarla, o si no, vengo acá sobre text y vemos que es 3.9. Bueno, ¿qué estaría pasando? Por ahora el contenido parece que viene bien, nota no tiene nada, así que vamos a ejecutar F11 o vamos a esta parte de acá y le damos paso a paso por instrucciones. Viene y vamos a ver, como pasó a la siguiente línea, nota ya tiene un valor asignado. Entonces vamos a ver, ¿qué tiene nota? 39. ¿Qué pasó? No reconoció el separador decimal. ¿Por qué puede ser esto? Por varias cosas, entre ellas la más probable que el IDE, digamos, al momento de compilar la solución, la compila teniendo en cuenta la configuración regional del equipo. Configuración regional que está seteada en mi computadora para español de Argentina. Nosotros no usamos el punto como separador decimal, sino que usamos la coma. Entonces, el punto lo toma como que no es nada, o como que es el separador de miles, si bien no hay tantas cifras, y lo omite al momento de generar el doble, ¿sí? Al momento de ejecutar esta conversión a doble de lo que le ingresó el usuario. Por lo tanto, ahí está mi problema. No usé bien el separador decimal. Si yo le hago clic acá en continuar, ejecuta todo sin hacer el paso a paso, ¿sí? Ya encontramos el error. Vamos a ver ahora con 3,9. Vamos a darle evaluar. Hacemos que salte a la siguiente instrucción y vemos ahora el contenido de nota. Y ahora sí, es probable que ustedes no lo vean del todo, pero ahí dice 3 punto o 3,9, ¿sí? Entonces, ahora sí va a funcionar, estimamos, de manera correcta lo que tenemos. Fíjense que en esta ventana, cuando cambia la ventana al modo de depuración, también en esta parte tenemos las variables y sus valores, ¿sí? Entonces también acá podemos hacer una inspección rápida. Vamos a dejarlo que continúe y vemos que, bien, desaprobó. O sea que estamos controlando bien la nota, ¿sí? Y la calificación. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a arreglar esta parte de acá. Para eso, bueno, vamos a cerrar. Vamos a sacar el punto de interrupción. Total, ya debugueamos el error y ya lo corregimos. ¿Y qué pasa? Resultado del alumno y ahí coloca lo que sería aprobado o desaprobado. O sea, borra eso y lo coloca a la leyenda que le agregamos. Vamos a hacer que agregue lo que le estamos pidiendo. Para eso usamos este tipo de asignación, que es una asignación con concatenación de alguna manera. Entonces lo que hace es decir
Bueno, lo que tiene en el texto la label más lo que le estoy colocando al lado, ¿sí? Ahora, rápidamente, esto va a tener un error, ¿sí? A ver si nos damos cuenta todos antes de que lo ejecutemos. Obviamente acá no me pueden decir ustedes cuál va a ser el error, ¿sí? Pero bueno, fíjense, 6 aprobado y ahora 5 aprobado, desaprobado. Sí, va a ir concatenando. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, por una cuestión visual, ¿sí? Lo que debería hacer es directamente poner resultado del alumno barra A, ¿sí? Y hacer esto mismo en las dos, ¿sí? Entonces cambio directamente todo el contenido de la label para no tener que estar reiniciando lo que en realidad sería lo mismo, ¿sí? Entonces volvemos a probar. ¿Sí? Estas son cuestiones más visuales, obviamente. 6, 4, 4,9 desaprobado, 8,9 aprobado. Bien, funciona. ¿Estamos? Bueno, pasemos ahora a la segunda parte. Van a ver ustedes que obviamente como no lo programé, le puedo estar dando clic todo el día y no va a cambiar en nada. Así que bueno, vamos a volver al modo diseño. Y bueno, acá el usuario va a ingresar un número y vamos a controlar qué pasa cuando le da clic a calcular, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando le da clic a calcular? Tenemos que tomar el número. Entonces tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos inicialmente antes. Vamos a poner acá un número que va a ser un integer, en este caso, y que va a ser igual a mi punto, no label, sino txt número punto text, ¿sí? De nuevo, todo esto, para asegurarnos, los vamos a convertir a integer, ¿sí? Usando la función cint. Y bueno, como ya usamos una función para resolver el punto anterior, vamos a usar un procedimiento para resolver este. Vamos a colocar la palabra reservada sub, generar tabla. Esto va a recibir como parámetro número, que va a ser un integer. Y acá no devuelve nada, por lo tanto no necesita el as tal cosa, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es algo que, a ver, podría no estar del todo bien, pero que por ahora lo vamos a admitir, que es desde este procedimiento vamos a modificar la interfaz. Entonces vamos a imprimir acá, a medida que vayamos haciendo la tabla, toda la tabla en la label correspondiente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, con un for. Para hacer un for, lo que vamos a necesitar es un valor de índice. Entonces, i as integer, y empezamos con la estructura for. Necesitamos indicar el índice y desde cuándo hasta cuándo va a ir, ¿sí? For la variable que vamos a ir iterando, desde qué valor va, igual a 1, hasta el valor límite, 10, y bueno, acá el next lo que va a ir haciendo es ir incrementando el valor, ¿sí? Y con eso se cierra la estructura for. Y ahora lo que vamos a hacer dentro de ella es, bueno, necesitamos el resultado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a usar res as integer, que sea igual a número por i para hacer el cálculo del múltiplo. Y ahora lo tenemos que de alguna manera imprimir. Entonces, ¿cómo vamos a imprimir que sea una cosa así? Por ejemplo, 5 por 1 igual 5. ¿Sí? Una cosa parecida a esta es lo que vamos a tratar de lograr. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos eso? Bueno, vamos a editar la propiedad text de la label tabla, ¿sí? ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a agregar, entonces, como vamos a concatenar, le ponemos el símbolo de ampersand, ¿sí? Y vamos a agregarle directamente ¿qué cosa? Bueno, lo que estábamos queriendo representar acá. Este primer 5 es el valor que ingresa el usuario, entonces sería número.
como estamos generando una cadena de caracteres, vamos a convertir todo lo que sea tipo numérico a string. Y como estamos trabajando con string, vamos a concatenar cadenas con el símbolo más. Después, ¿qué va? Va la x, que ya lo tenemos acá, y va el número por el que estamos multiplicando, que sería nuestro i, que va a ir de 1 a 10. Entonces sería i, pero como es un numérico, lo convertimos de nuevo a string, ¿sí? Lo pasamos a string, y seguimos agregando, y en este caso agregamos el igual, y acá tendría que venir nuestro resultado, también obviamente convertido a string, ¿sí? Fíjense una cuestión, res es una variable que yo declaré dentro del bloque for, entonces tiene ámbito de bloque, por lo tanto si yo la quiero usar acá, ¿sí? Aunque la quiera buscar con minúscula, nos va a decir lo mismo de antes, ¿sí? Que no es un nombre válido, ¿sí? O que no tengo acceso a res porque no está encerrada dentro de ese bloque, ¿sí? Entonces tendría que modificar la posibilidad de acceso al mismo, ¿sí? Esto como para mostrar finalmente lo de ámbito de bloque, no tiene mayor implicancia acá. Bueno, habiendo dejado esto, vamos a probarlo. Si es hacer una tabla, tampoco es tan difícil, creo. Vamos a ver, ya veo que no me sale. La primera parte ya la probamos, así que vamos con la tabla del 5. Calcular. Bien, ¿qué me faltó acá? Hacer la llamada del procedimiento. Si no hago la llamada del procedimiento, difícil que se ejecute. ¿Cómo hacemos? Mi.generar tabla y le paso un número como parámetro, ¿sí? Lo ejecutamos de vuelta. 5, calcular. Bien. ¿Calculó bien? Por lo menos eso. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10. Todo junto, pero calculó bien. ¿Qué nos está faltando? Y que quede un poco más prolijo. Entonces deberíamos darle un salto de línea, ¿sí? Que cada vez que haga la tabla, un ítem de la tabla que vaya para abajo. Bueno, vamos a corregir eso. Antes de corregir eso, como ya vimos que se nos va a ir un poco de rango, ampliemos la pantalla hacia abajo. Fíjense que estiro las dimensiones del formulario y no hay ningún problema. Y venimos acá y para poder hacer eso vamos a usar una constante que tiene el lenguaje, que lo que nos permite es, perdón, el enter no iba una tabulación, ¿sí? Es una constante que agrega un retorno de carro. Retorno de carro suena muy a máquina de escribir, ¿sí? Que es justamente lo que hacían las máquinas de escribir, retornar el carro y hacer el salto, pero bueno, no viene al caso, ¿sí? Agregamos esta constante y ahí va a ser el enter, ¿sí? Entonces, con eso, de alguna manera, tenemos nuestro problemita solucionado. Lo concatenamos porque a fin de cuentas va a ser un carácter que lo podemos concatenar con una cadena, ¿sí? Y probamos de vuelta. Vamos a ver qué tal resulta. Resulta bien, ¿sí? La única cuestión sería volver a probarlo con otro número, a ver si pasa lo que me imaginé que iba a pasar, ¿sí? Se van concatenando y de tanto que concatena no queda bien. Entonces, ¿qué pasó? Nos pasó algo similar a lo del primer ejemplo, ¿sí? ¿Cómo lo solucionamos acá? Reescribiendo todo el contenido del label cada vez. Acá vamos a tener que hacer algo similar. ¿Por qué? Pues ahí fue por 7 y se hizo todo, ¿sí? Ahora, si nosotros ahora hiciéramos por 2, va a seguir y no me aparece una barra de scroll porque eso lo tengo que implementar. Entonces, ¿qué pasa? Queda medio engorroso y no prolijo esto. Vamos a modificarlo y lo hacemos de la manera más simple que podemos. Mi.labeltabla.text que sea igual a resultado, dos puntos, y listo, ¿sí? Cada vez que se llame el procedimiento reinicio el contenido de la label. Si es la primera vez que se ejecuta no va a pasar nada porque va a tener ya resultado y lo único que hago, bueno, es pisarlo una vez, pero si ya tiene contenido y se vuelve a ejecutar esto, bueno, vamos a poder directamente reiniciar ese contenido y verlo de manera relativamente correcta. Vamos a probarlo. Tabla del 3. Va bien. Probamos
la del 4 y va bien. Y obtenemos el comportamiento que de alguna manera estábamos buscando, ¿sí? Bueno, de esta manera, ¿sí? Tenemos los 10 primeros múltiplos de cualquier número, ¿sí? Lo que coloquemos, la computadora lo calcula, no le cuesta, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos generada esta solución en donde vimos, a modo de resumen ya para cerrar, vimos cómo trabajar con procedimientos, funciones, definir un poco variables, vimos dos estructuras de control que utilizamos bastante a menudo, como ser el if y el for, ¿sí? Nos quedaría pendiente el while, que bueno, vamos a ver en dónde lo podemos ir utilizando, pero pueden buscarlo ustedes a ver cómo se escribe, ¿sí? Sin mayores problemas. Y bueno, con esto de alguna manera damos por finalizar este primer bloque que duró bastante, disculpen, ¿sí? De lo que es esta sesión de práctica. Nos vemos en el siguiente. Chau, chau.